Tu Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo, y entonces sí ayunarán. Les dijo también la parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le queda el remiendo nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservarán el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Dice precisamente la carta de San Pablo a los colosenses. San Pablo tiene una finalidad: es exhortar, es enseñar, pero también es a veces atacar alguna de las cosas que se viene dando dentro de las comunidades. Por ejemplo, la ignorancia, por ejemplo, el malentender el mensaje de Dios, de Cristo. Y fíjate cómo desde las primeras comunidades se da eso, ¿no? Y entonces lo que él hace es una exhortación a los colosenses, porque muy probablemente ya había entre ellos, entre esa comunidad, alguien que estaba distorsionando el mensaje de Dios y sobre todo la identidad de Cristo, porque en el fondo está el problema, la identidad de Cristo, como lo vamos a ver en el Evangelio de San Lucas. Y por eso San Pablo dice, ¿no? A ver, hermanos, Cristo es imagen de Dios invisible. Aquí está refutando lo que los fariseos, los escribas, los judíos tenían como concepción. O sea, ellos, incluso en el día de hoy, no creen en Jesús como Mesías. ¿Por qué? Porque eso conlleva que sea hijo de Dios, y dicen, no, eso es una blasfemia, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, ¿no? Y Dios no puede tener hijos, menos hacerse carne, menos habitar entre nosotros, y mucho menos morir por nosotros. O sea, ve la concepción judía, ¿no? Y no solamente la judía, también está la musulmana. Y dentro de él también, ¿verdad?, hay sectas precisamente que van distorsionando la identidad de Cristo. Y por eso San Pablo es muy claro, ¿no? A ver, Cristo es imagen de Dios invisible. No hay más. Porque es el primogénito. ¿Qué es el primogénito? El primero, ¿no? Pero ojo, no creado. Engendrado, dice nuestro acto de fe, no creado. ¿Por qué? Porque si tú dices que es creado, entonces quiere decir que Cristo es una criatura. Y Cristo no es una criatura. Cristo es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el que habita en nosotros. Y fíjate, porque en Él tiene el fundamento todas las cosas creadas. O sea, aparte de que es el primogénito, por Él, ¿verdad? Y en Él se tiene el fundamento de todas las cosas creadas. Y fíjate bien, si te vas al Génesis,
que dice, ¿no? En el principio estaba el verbo, y el verbo era Dios, ¿no? Es decir, Cristo, ahí está la Trinidad, ¿no? La Santísima Trinidad, o el misterio trinitario que nosotros profesamos como cristianos. Y dice, Él existe antes de todas las cosas. Fíjate entonces cómo San Pablo ya está adelantándose a que desde Colosenses, la comunidad, así como en otras comunidades paganas que se estaban cristianizando, ya había errores sobre la identidad de Cristo. No por eso Él exhorta con estas palabras, y porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud. ¿Por qué lo hace? Ahora vamos a entender el por qué. Recuerda que San Lucas, evangelista, es discípulo de San Pablo, ¿sí? Y entonces San Lucas, habíamos dicho ayer, que es un médico por naturaleza, digo, por oficio, pues, ¿no? Y entonces también está adentrándose en el mundo tanto judio-cristiano como pagano, helenista, como le decían ahí. Pero fíjate bien, ahora sí entendemos el porqué de la respuesta de Cristo a los que lo están atacando o lo están de alguna manera queriendo enrollar, ¿no? Engañar. Y fíjate lo que dice, ¿no? O sea, están los fariseos, están los escribas. ¿Qué es un fariseo? Un fariseo era una persona que enseñaban la ley, es decir, la Torá, ¿no? Y entonces fíjate bien, este fariseo iba a las casas, era muy bien visto por la comunidad, más que los escribas. Eran como los catequistas, no que las catequistas sean fariseos, o sea, eran como los catequistas, enseñaban el ABC de la ley, por ejemplo, de los libros sagrados. Y los escribas, en cambio, eran unas personas cultas, ¿no? No porque los fariseos no fueran cultos, sino los escribas eran más de oficina, ¿no? Por así decirlo, para que quede más claro, ¿no? O sea, eran como más de oficina, más de escritorio, más de estar pensando, y los fariseos no, se involucraban más con el pueblo. Sin embargo, estos dos tenían un error, que habían exagerado la Sagrada Escritura, o más bien la ley o los libros sagrados, y algunos los pervertían a su conveniencia, como mucho pasa hoy. Entonces, ¿qué hacían con esto? Distorsionaban el mensaje de Dios. Por eso no comprendieron, fíjate, no comprendió el pueblo judío la llegada del Mesías. Tuvieron que venir, fíjate, varios de Oriente, de un mundo que no es cristiano, vienen para adorar a Cristo, para buscar a Cristo, al Mesías. Y solamente así se mueve un poco el pueblo judío representado en Herodes, pero no para ir a adorar al Mesías, sino para ir a acabar con el Mesías, con el Verbo encarnado. Entonces fíjate bien, ¿no? O sea, ellos no comprendían la Sagrada Escritura, por así decirlo, o libros sagrados, ¿verdad? Y entonces por eso cuestionan a Jesús, porque en ellos no conciben, ¿verdad?, que haya un Mesías y menos un Hijo de Dios que se haga hombre. Es más, si tú te pones a investigar, ¿verdad?, las culturas antiguas no consideraban que Dios se hiciera hombre. Había semidioses en la religión politeísta, que eran consecuencias de un amorío entre un Dios y un mortal. Pero no era igual a Dios, menos a un Dios. Entonces fíjate bien, o sea, no se concebía eso, que Dios, el único Dios, el verdadero Dios, se hiciera carne y habitar entre nosotros. Por eso está el conflicto y por eso lo cuestionan. A ver, tú, Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan, que te ha proclamado
¿no? Que te ha reconocido, o sea, ese grupito que era una lata también para nosotros, pero que al final eran más allegados a los libros sagrados, esos que tienen estima ante el pueblo más que nosotros, ayunan. ¿Y tú? Discípulos, ¿por qué no? ¿Por qué no hacen lo que es? ¿Por qué no hacen lo que está? Entonces, fíjate, viene el conflicto, ¿no? Pero ve todo el trasfondo, ¿no? O sea, lo están poniendo a prueba no porque lo odiaran, sino simplemente porque no concebían que Jesús fuera el Mesías. ¿Cómo si habita entre nosotros? ¿Cómo si nació de una mujer? ¿Cómo si tenía un padre carpintero? ¿Cómo? O sea, no. Y entonces fíjate bien lo que hacen. Lo ponen a prueba. Y Jesús siempre les contesta con la palabra. ¿Cómo venció Jesús las tentaciones del maligno? Con la palabra. Escrito está. Y fíjate lo que dice aquí Jesús. ¿Acaso pueden obligar a los invitados de una boda? ¿A qué se refiere? A la boda, al banquete, a la alegría, ¿no? ¿Que ayunen? ¿Qué es un ayunar? No es mortificarte. El ayuno no es mortificación. Ojo, porque por eso no ayunamos, porque pensamos que es mortificación. El ayuno es un autocontrol en tu persona y es un ofrendar a Dios. Es un purificarte, es un que entiendas que no necesitas de las cosas materiales, de las cosas esenciales, terrenas y efímeras, porque tu morada estará en el paraíso. El ayuno es una herramienta, pero no es el fin. Y eso es lo que Jesús siempre va a atacar, que no veas una herramienta como el fin. El fin es encontrarte con Dios. El fin es estar en comunión con Dios, la santidad de Dios, pero no puedes tú poner como fin un medio, una herramienta, porque entonces te perviertes. Te pongo un ejemplo, los santos, y voy a terminar ya la reflexión, hay mucho que decir, pero bueno, nos come el tiempo. Los santos, ¿son malos venerar a los santos? No es malo. Son gente que fueron humanos, que llegaron, fíjate bien, a la santidad, a la comunión con Dios. O sea, es un ejemplo que nos motiva a nosotros a caminar por la santidad. El problema es, y eso entonces se convierten en medios, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque te van catequizando, ¿por qué? Porque con su ejemplo te van enseñando, con su historia te van ilustrando para que tú tomes otro camino. Pero se convierten en medio, son medios, pero no son el fin, porque el fin es Cristo. Y lamentablemente dentro de la iglesia, fíjate bien, volvemos como los fariseos y los escribas a buscar los medios y ponerlos como fin. Por ejemplo, el santo, pongo un ejemplo, ¿no? San Judas Tadeo, se convierte más en el fin. O sea, para los que creen en San Judas es lo máximo. Cristo, quién sabe quién sea. Fíjate. O los mismos guadalupanos. Fíjate. Creen más así, la Virgen es del todo, y Cristo, nada. No. El fin de todo es Cristo. El primogénito es Cristo. Entiéndalo. Y por eso, obviamente, los invitados no van a ayunar, porque están con el Cordero, están con el Mesías. Y por eso dice Jesús, y ya vendrán días que ayunará. Fíjate. O sea, toda la riqueza que te da la Sagrada Escritura. Y no llegamos ni siquiera al otro párrafo, ¿no? De los odres, del vino. Sin embargo, nos vamos a quedar aquí para que ustedes entiendan que es tan bello, tan agradable adentrarse a la Sagrada Escritura. Y te llevarás horas. En vez de estar en el Facebook viendo tontería y media, estudiemos la Sagrada Escritura. Que así sea.